la gran mayoría de las veces cuando voy a comenzar la predicación en la iglesia y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y esa es la palabra del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquitico sobre lo que lo que la gratitud le trae a nuestro cuerpo cuando lo hacemos, lo que la gratitud le trae a nuestra alma cuando estamos agradecidos. Hemos venido hablando durante todo este mes de noviembre entonces de la gratitud. El pastor Alpidio nos habló de una lección de gratitud, enfatizando que dicha lección tiene su origen en una gran necesidad y para eso pues él se basó específicamente en aquella historia de Ana en el primer libro de Samuel, cuando Ana en una oración le pidió a Dios su hijo y cómo Dios se lo concedió. Luego vimos al pastor Julián, basándose en el Salmo 100, que nos enfatizó específicamente que no podemos adorar a un Dios que no conocemos y solo cuando conocemos a ese Dios y solo cuando ese Dios produce gozo dentro de nosotros, entonces nuestro corazón estará verdaderamente agradecido. Y por último, hace 8 días, el pastor Henry nos presentó un tema que tituló Expresemos nuestra gratitud, basándose en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, donde nos hizo énfasis en que somos beneficiados cuando tenemos gratitud al Señor. La gratitud debería ser de verdad una respuesta natural del ser humano ante toda la obra de Dios y cada uno de los beneficios que trae esa obra para todos y cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros no aceptamos esos favores del Señor, más bien creemos que el Señor tiene la obligación de darnos. Por ejemplo, muchos de nosotros al tomar el alimento ni nos acordamos siquiera de darle gracias al Señor. Creemos que ese alimento debe estar obligatoriamente en nuestra mesa. Y algunos incluso creen que no hay por qué darle gracias porque lo que le está pasando en su vida más bien es una carga pesada que el Señor está colocando en sus vidas. ¿Cómo agradecer a un Dios que antes carga tu vida, que antes lleva tu vida a unos momentos tan difíciles como algunos de nosotros hemos vivido, como algunos de los hermanos han vivido? La gratitud, según la Real Academia de la Lengua, es un sentimiento de estimación y de reconocimiento que una persona tiene hacia alguien que le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio. Por lo cual, y esto es lo que me llama la atención de la definición del diccionario, por lo cual desea corresponderle. El problema en esta definición es que la verdad nosotros no tenemos cómo corresponderle toda la cantidad de cosas que el Señor nos regala desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún cuando estamos acostados. Lo que sí es que Dios nos pide en su palabra que seamos agradecidos y yo quiero hoy hablarles de lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu y aún en nuestros ánimos cuando nosotros nos mantenemos agradecidos. He titulado la predicación La Eucaristía trae paz y cuidado de Dios. Ahorita entenderán un poquito esa palabra. Quiero leer para ustedes en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice la palabra: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas eh, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero orar para comenzar. Señor Dios, Padre bueno que está en el cielo, bendíganos de una manera muy especial. Y en el nombre de Jesús, su Hijo amado, Señor, permita que nuestro corazón se disponga, nuestra mente se disponga, todo nuestro ser se disponga para aprender de usted, de su palabra y de su verdad. Son verdades eternas enviadas para todos, Señor.
Y por favor, le pido y le ruego que el poder de su Espíritu se mueva poderosamente esta mañana en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros sabemos que la epístola a los filipenses se ha llamado la carta del gozo en medio de las peores circunstancias. Recordemos que fue escrita más o menos hacia el año 61, dicen los historiadores, de la era cristiana, en el momento en el cual el emperador era Nerón, conocido por la persecución que hizo contra los cristianos y específicamente de la crueldad. Todos conocemos perfectamente eso. El apóstol está encarcelado, el apóstol Pablo está encarcelado en Roma, está muy próximo ya a ser ejecutado y sin embargo, él habla de gozo. Él les dice que para él el vivir es Cristo y de cómo el morir para él es ganancia. Además de decirles en esta carta que por nada estén afanosos y que por nada deben distraer la centralidad de sus vidas, que es Cristo, y que deben estar regocijados siempre. Repite una y otra vez os digo, regocijaos, gozaos, tengan paciencia y tengan paz. Hoy leerlo no suena muy fácil, de verdad. Hoy leer esto, nos suena tan fácil que hasta podemos pasar rápidamente por esta palabra. Decir, por ejemplo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Para aquel que no tiene ningún tipo de dificultad, que no tiene problemas o que está atravesando un momento bueno de su vida, es decir, wow, sí, me seguiré regocijando porque todo en mi vida es bueno. Pero regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Para aquel que está atravesando momentos bien difíciles, no es tan fácil. El primer punto que quiero mostrarles en esta palabra es que dice, no estén afanosos. Uno de los problemas que ha traído el siglo XXI definitivamente es el afán. El diccionario, vuelvo a él, de la Real Academia de la Lengua, nos traduce como un esfuerzo o un empeño grande, o también nos dice que es un apuro, un aprieto o una necesidad extrema. El afán, que también podemos llamar estrés, angustia, aflicción, aparece la gran mayoría de las veces por una necesidad, como nos decía Alpidio, que generalmente es inesperada o que se acumula a través del tiempo y que nos pone en aprietos. El ejemplo de ello podría ser una enfermedad grave como el cáncer, como el infarto, como las trombosis, que también se llaman los derrames cerebrales, o como cualquier enfermedad, y esto es importante, que ponga en riesgo inminente de muerte al enfermo. No es lo mismo decir, como les decía ahora, no es lo mismo decir que tengo una otitis, una infección en el oído que no está poniendo en riesgo mi vida, pondrá en riesgo mi oído, pero no mi vida, a decir que tengo un cáncer, lo cual en algunas oportunidades nos da un tiempo limitado de vida. Pero también las situaciones catastróficas que nosotros podemos vivir, ya sea por la pérdida de un ser amado y sobre todo cuando ese ser amado ha perdido su vida de manera inesperada, la pérdida del empleo, ustedes saben lo catastrófico que es eso para la persona que lo pierde y para su familia, los malos resultados económicos, de eso sí que puedo hablarles grandemente, los problemas serios que puede tener la relación, el matrimonio, que algunos de nosotros de pronto hemos vivido, lo que ocurre en esos momentos tan difíciles, los problemas serios cuando nuestros hijos tienen dificultades, llámese droga, llámese cuando se retiran de la fe, cuando no quieren entrar a la fe, cuando quieren vivir sus propias vidas y a veces sus vidas desordenadas. Eh, los problemas también que pueden tener las personas en su ambiente laboral, en su ambiente académico, es decir, muchísimas situaciones que ponen nuestra vida en ese afán. Ahora, hablando de pastores y en nuestro contexto, los siervos de Dios, cuando la iglesia atraviesa crisis, cuando esa crisis es económica, ustedes pueden sentir lo duro que es que no podamos asumir nuestras responsabilidades dentro de la iglesia. Cuando la iglesia tiene problemas locativos, no la van a quitar, está en problemas de
riesgo de caerse o alguna cosa de esas. Cuando las ovejas tienen problemas y principalmente cuando hay pecado grave y qué decir cuando hay divisiones al interior de la iglesia. Viene sobre nosotros el estrés, viene sobre nosotros la angustia, la aflicción. El texto que estamos leyendo luego escribe un hombre que no está atravesando ninguna de estas circunstancias. El apóstol Pablo está encarcelado no porque él haya transgredido la ley, sino porque él era un hombre que hablaba de Cristo, que llevaba a Cristo, que llevaba su palabra, y por ser seguidor de Cristo, por hablar de Cristo, por hablar de este nombre y de este camino, terminó en la cárcel. Pero Pablo en esta carta no le está hablando de lo mal que pasa allí en la cárcel. No les está diciendo, mis hermanos, aquí tengo una cantidad de incomodidades impresionantes. Amarrado a un cepo o encadenado a un cepo con guardias al lado y lado, no me dejan mover sin poder ir al baño. Pablo no les habla de sus incomodidades. Pablo no les dice que sus carceleros le están tratando enormemente mal. No, 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 no. Pablo les está dando ánimos a los fieles de la iglesia de Filipo, quienes están atravesando por un valle de persecuciones precisamente por seguir a Cristo. Y les está diciendo, hermanos, no se afanen por nada. Ellos estarían atravesando cada uno en su individualidad una serie de dificultades que podrían estar dentro de todas esas que hablamos, pero agréguele a eso la enorme persecución que estaban teniendo por seguir este camino. Les dice, por nada estén afanosos, no se angustien, no se estresen por nada. Recordemos que la persecución en aquella época no era simplemente una, me están persiguiendo y ya, no, era a muerte. A quien cogieran en ese camino, Nerón los llevaba a una muerte segura, los metía, ustedes se acuerdan, al circo, a que los leones acabaran con ellos, o hasta, como nos han contado los historiadores, prenderlos como teas humanas en aquellas bacanales que las hacían. Tremendo, era un problema serio para ellos. Luego Pablo les dice, a pesar de todas esas persecuciones y a pesar de sus propios problemas, por nada estén afanosos. Les dice, apliquen esto de no estar afanosos a la totalidad de sus vidas y a la totalidad de sus circunstancias. La cura para la precaución, para la preocupación, perdón, consiste en echar toda la ansiedad sobre Dios y el apoyarse en Él. En otras palabras, la cura para la preocupación es darse cuenta de que no estamos solos para hacer frente a nuestra vida, sino que Dios está con nosotros. Como podemos leer, un hombre con muchos problemas en Roma les infunde un ánimo extraordinario para que ellos sigan confiando y esperando en Dios a pesar de todas las circunstancias que están atravesando. El afán, la angustia, el estrés, trabaja directamente en la mente. Yo puedo hablarles de eso, una enorme cantidad de cosas, pero no me voy a referir a eso. El comportamiento y el estado de ánimo de las personas está en la mente. Lo que vivimos lo llevamos a la mente, se clava dentro de nuestra mente y eso se transmite totalmente a nuestro cuerpo. Entonces, el afán, la angustia, el estrés prolongado trae resultados catastróficos al cuerpo de la persona e incluso a la relación con las personas que le rodean. Muchas enfermedades que conocemos como la del colon o las del colon, muchas enfermedades como gastritis, las úlceras gástricas, úlceras duodenales, muchos infartos, muchas dermatitis, muchos problemas de hipertensión, están relacionadas con una vida de estrés y con un afán prolongado, con una angustia prolongada. Y de verdad, Pablo les dice, vea, no lleven
esas angustias a esos extremos. No lleven ese afán a esos extremos. Acuérdense, ustedes no están viviendo solos. Ustedes están con Dios. Y ese Dios, lo vamos a ver enseguida, no es cualquier Dios. No es una imagen que no se mueve. No es una imagen que no tiene poder. No es una imagen a la cual usted puede orarle y enseguida tiene que moverla porque ella no es capaz de moverse. Entonces la pregunta esta mañana para comenzar es, ¿qué nos afana a nosotros hoy? ¿Qué te afana a ti? ¿Qué está afanando tu día a día? ¿Qué nos afana como ministros del Evangelio? Ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida eclesial. ¿Qué nos está haciendo que nuestra relación con Dios incluso empiece a disminuirse? Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice esta mañana, por nada estéis afanosos. Y además agrega, y es lo segundo que quiero mostrarles, presenten esas peticiones con oración, ruego y acción de gracias. Lo que el apóstol Pablo les escribe a los filipenses es que ellos no deben afanarse o preocuparse por nada de lo que los rodea, más bien deben presentar esa petición a Dios en toda oración y con ruego. Y aquí hay algo bien bonito que pude apreciar dentro de esta palabra y que quiero transmitir a ustedes. Cuando Pablo dice en toda oración y ruego, Pablo está hablando entonces de una relación con Dios. La oración nos acerca a Dios, la oración nos entra a Dios, no, la oración nos hace acercarnos tanto a Dios que podemos hablar cara a cara con Él. Pero dice además de eso, rueguen, rueguen, rueguen es volver a pedir, volver a pedir, volver a pedir, volver a pedir. Eso significa volver a estar con Él, volver a estar con Él, volver a estar con Él. Nos exhorta entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo a tener una vida devocional y de relación con Dios, una vida de intimidad con Dios. Cuando les dice que presenten las peticiones, les está diciendo, hablen con Él. ¿A dónde los está enviando? Hablar con Él. Ustedes recuerdan que muchas veces nosotros teníamos un problema con alguien, por ejemplo, en el colegio, y íbamos donde nuestros padres y nuestros padres nos decían, vaya, hable con el coordinador, vaya, hable con su profesor para que él le ayude. Nos envía a una instancia superior. Yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia que iba y le pedía un permiso a mi papá y le decía, papá, déjeme salir. Me decía, vaya, hable con su mamá. Yo no sé si a ustedes les pasó eso. Iba y le decía, mamá, ¿me deja salir? No, vaya, dígale a su papá. O sea, nos envía. Aquí Pablo le está diciendo, vaya y comuníquese con él. Comuníquese, comuníquele sus peticiones. Comuníquele las diferentes situaciones por las cuales usted está atravesando. Ruéguenle para que Él en su divina voluntad obre sobre su problema, sobre su dificultad, que rueguele de tal manera una y otra vez que a lo último obtenga una respuesta de Dios. Y acuerden que la respuesta puede ser sí, no o espera un poco. Y en ese esperar, Dios puede darnos mucha paciencia y mucha paz. Ojo, nunca Pablo nos está diciendo, nunca, y la Biblia nunca nos dice eso, que si yo me acerco con una petición a Dios, Él va a dar la solución que yo espero. Él nos dice que nos va a dar la solución que más nos conviene, porque la voluntad de Dios, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, es buena, agradable y perfecta. Pero aquí aparece lo que es importante para Pablo en esta relación. Pablo les presenta una palabra, Pablo les muestra una palabra y les dice con acción de gracias. La palabra que utiliza Pablo es Eucaristía, que en griego puede traducirse como acción de gracias, pero que cuando la leemos en boca
de Jesús, como la pone Pablo en Primera de Corintios 11:24 específicamente, cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, se hace muy interesante. Miren, Pablo dice que en Primera de Corintios 11, el capítulo 11 está hablando de la cena del Señor, porque yo recibí lo que los he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Estas palabras, según Pablo, las pronuncia Jesús en la última cena y son transmitidas a todos los creyentes para que tomen la cena, y esto es lo importante, lo bonito, lo fundamental, y recuerden ese momento de Jesús con sus discípulos y que aún hoy nosotros seguimos haciendo. Dar gracias en la boca de Jesús es decirle a Dios que el pan y el vino lo entregó Dios, pero después de haber tenido la misericordia para que la tierra produjera la espiga, para que la tierra produjera las uvas, y le dio la sabiduría al hombre para que ese trigo y esas uvas, el hombre lo convirtiera en el pan, un alimento que tuviera nutrientes, y en el vino, un alimento que les podía dar la saciedad a su sed, pero también podía evitarles todos los problemas que tenía el agua en aquella época. Jesús está diciendo, por favor, denle gracias a Dios porque Dios ha actuado maravillosamente para que esto esté en la mesa. Pero debemos entender algo mucho mayor en ese momento de la cena del Señor. La profundidad tremenda de esta gratitud al Señor es que cuando Jesús dice Eucaristía, lo que está diciendo es que que Dios está entregando la provisión al hombre de un cordero santo y de un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Esto es lo que nos llama Jesús a que recordemos. Dios en su divina voluntad entregó Cordero Santo, entregó un vino que va a simbolizar la sangre del nuevo pacto para que el hombre, una vez haya entendido esto, pueda tener la salvación. Wow, tremendo. ¿Se dan cuenta de la palabra Eucaristía, tal cual la transmite el apóstol Pablo aquí? Nos dice que la acción de gracias, y cuando dice acción de gracias, nos está diciendo Eucaristía, nos está diciendo Dios provee todo lo necesario. Vaya, hablen con él, entablen una relación, díganle lo que está pasando, él lo sabe. De hecho, la Biblia dice que antes de que nosotros pronunciemos, él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Pero dice, vaya, háblenle, vaya, díganle, vayan, ruéguenle con Eucaristía, recordando que Él es el que provee, que Él es el que sabe todas y cada una de sus necesidades, que es el que puede tener la solución. Tenés un cáncer, Él puede solucionarte el cáncer, basta una palabra suya. Tenés un problema económico, Él puede solucionar el problema. Después de todo, Él es el dueño del oro y la plata. Pero eso no nos asegura en ningún momento que nosotros vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Eso no nos asegura que nosotros tendremos la solución a nuestras dificultades. ¿Cuántos con cáncer después de haber orado mueren? ¿Cuántos con una situación económica perversa después de haber orado siguen en esa situación perversa? ¿Cuántos después de haber orado siguen con una situación difícil en su matrimonio? ¿Cuántos después de haber orado siguen con la situación que con los hijos que tienen, con el problema que tienen con los hijos? Eh, pero he aquí lo más bonito y he aquí lo que yo quiero traer en el día de hoy. ¿Qué trae la Eucaristía? ¿Qué trae esa acción de gracias? ¿Qué trae venir delante del Señor confiados de que Él tiene la solución? Que esa solución divina es buena, agradable y perfecta.
¿Cuál es la respuesta de Dios frente a eso? Y es mi tercer punto. Hay paz y hay cuidado de Dios. Mire lo que dice. El apóstol dice, eh, y la paz de Dios. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos habla que pensemos en lo que ocurre en nuestro corazón, que pensemos lo que ocurre en nuestra mente cuando nosotros traemos las peticiones, en toda oración, en todo ruego. Y lo hacemos con Eucaristía, lo hacemos con esa acción de gracias, entendiendo que Él ha provisto absolutamente todo lo que necesitamos en su divina voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En primer lugar dice, y la paz. Ese y es un resultado de lo que va a venir como respuesta a esa petición, como respuesta a esa solicitud, como respuesta a esa relación, como respuesta a esa intimidad, como respuesta a ese mantenernos delante del Señor. Es ese aquietamiento en la ansiedad, en nuestra angustia, en nuestro estrés. La paz aquí sobrepasa toda nuestra capacidad de entender lo que sucede en nuestra mente y lo que sucede en nuestro cuerpo. La nueva traducción viviente dice así con respecto a esto. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que nosotros podemos entender. La traducción palabra hispanoamericana dice así, y la paz de Dios que desborda toda inteligencia, es decir, nuestra limitada inteligencia humana nunca podrá comprender lo que Dios hace en nuestro cuerpo y en nuestra mente. El primer resultado, pues, de orar en todo momento, de rogar en todo momento, es que nosotros experimentamos paz cuando le damos gracias por lo que está sucediendo. Créame, no es fácil darle gracias a Dios en medio de una dificultad. Darle gracias a Dios porque un oído está infectado es muy fácil. Después de todo, es un dolor que cualquier analgésico lo puede cambiar. Pero darle gracias a Dios porque tengo un cáncer y porque el médico dijo que ya no hay nada que hacer. Darle gracias a Dios porque tengo una esposa o un esposo que es inconverso o que era un hombre de Dios, una mujer de Dios y se volvió inconverso. Wow. Darle gracias a Dios porque un hijo está en la droga, porque se salió de la fe. Es muy difícil. Es muy difícil. El primer resultado, pues, de orar en todo momento, de rogar frecuentemente por nuestras peticiones y dar gracias, es experimentar la paz que no podemos comprender. Jesús está diciendo en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo se las puede dar, ¿no? Por eso, como no le doy como el mundo se la puede dar, entonces no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo creo que ahora empezamos a entender un poquito esas palabras de Jesús. Empezamos a entender que cuando Dios da la paz, esa paz sobrepasa. Voy a contarle un poquito de mi testimonio. Yo conocí al Señor en una situación económica perversa. Yo hasta ahí había obtenido absolutamente todo, no había tenido mucho esfuerzo. Había llegado a ser hasta gerente del Seguro Social sin ni siquiera mandar una hoja de vida. Todo me lo había dado, eh, perdóneme la expresión, la vida, sin que yo tuviera que hacer el más mínimo esfuerzo. Pero perdí mi trabajo, perdí todo y empecé a perder mis bienes y empecé a quedar con unas deudas inmensas. Hice todo lo que ustedes se puedan imaginar, no conociendo profundamente a Dios, era católico, entonces fui a hacer las novenas a San Judas Tadeo, que decían que daba empleo, hice las no sé cuántas novenas a San Judas Tadeo. Fui hasta donde un santero, una cosa muy horrible, en un lugar lleno de velas, eh, con la Biblia amarrada y con una llave de esas viejas metida en toda la mitad. Vi, Fui a que me leyeran la carta astral. Bueno,
¿Qué no hice en aquella época? Era una enorme desesperación. Mi mente, mi corazón, mi ser estaban muy afanados, muy angustiados, muy estresados. Pero un día me invitaron a una iglesia cristiana. Después de rechazar muchas veces, un día dije voy, me fui con mi esposa y mis 3 hijos, me paré en la puerta por si tenía que salir corriendo, pero el pastor comenzó a hablar de aquella palabra de Jeremías, de Lamentaciones, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero habló de aquellos hombres que confiaban en las cosas terrenales y no confiaban en Dios. Me impactó de una manera tan especial. Aquella palabra entró tan profundo en mi vida que cuando él dijo, ¿quién quiere pasar adelante? Yo pasé adelante con mi señor y mis 3 hijos. Alguien puso su mano en mi hombro y comenzó a orar y yo comencé a llorar como un niño. Con el efecto chilindrina, yo empecé a llorar. Y fue tanto aquel llanto que abrí mis ojos y vi a mi esposa llorar, llorando y mis hijos mirándonos como llorábamos, que cuando él terminó de orar, alguien dijo, o el pastor dijo, ¿quieren recibir a Jesús? Yo dije sí. Repetí una oración que no la recuerdo, pero sucedió algo en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón que no sé cómo explicar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entró a mi vida. Salí de aquel lugar, llegué a mi casa y yo ya no tenía ansiedad, yo ya no tenía estrés. Claro, tenía el mismo problema, tenía la misma situación, tenía las mismas deudas, pero mi corazón estaba totalmente transformado. Mi corazón, mi mente, mi cuerpo eran otros. Esa noche dormí como hacía años no dormía, como hacía tiempo no lo hacía. Esa semana pasé pegado de una Biblia que me regalaron ese mismo día, leyendo, 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 leyendo. Yo quería tragarme aquello y de verdad empecé a experimentar esa paz que no logro entender cómo era. En segundo lugar, ese es lo primero, la paz hace y la paz de Dios es la que llena nuestro corazón, lo dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, es lo que entra. En segundo lugar, nuestro corazón y pensamiento serán guardados en Cristo Jesús. Miren la promesa, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es muy grande para entenderlo, pero trataré de darles un poquitico de luz. La Reina Valera del 60 utiliza el verbo guardar, pero otras traducciones utilizan el verbo cuidar. Se nos está diciendo que nuestra mente dejará de divagar y dejará de regresar como el perro al vómito a ese pensamiento obsesivo, compulsivo que mantenemos durante nuestro momento de angustia, de afán y de estrés. Creo que a todos nos ha pasado. Repetimos una y otra vez el problema, repetimos una y otra vez la situación, repetimos una y otra vez las posibles soluciones que no son tan posibles. Pensamos, Señor, ¿y por qué me dio el cáncer a mí? ¿Qué voy a hacer ahora? Y volvemos a Él y entonces se me va a consumir el cuerpo y entonces me va a pasar esto y entonces me va a doler aquello. Repetimos una y otra vez, ¿y ahora qué hago con este hombre o con esta mujer? ¿O ahora qué hago con mi hijo? ¿Y ahora dónde lo llevo? Y si será capaz de ir, no irá. Magullamos en nuestro pensamiento esa situación de una manera obsesivo-compulsiva. Y cuando tenemos una situación como las que describimos al principio, nuestra mente lo repite una y otra vez. No podemos reposar. Se vuelve un círculo vicioso de dolor y de más y más y más y más angustia. Muchas veces nos llega un momento de desespero tal que yo creo que ustedes han visto personas que terminan en el suicidio, en el abuso de alcohol e incluso el abuso de las drogas. Y algunos terminan, sobre todo cuando hablamos de cristianos, hasta retirándose de la vida cristiana porque no encuentran una solución a un Dios. Pero aquí nos plantea el apóstol Pablo que el mismo Cristo Jesús guardará y cuidará nuestra mente y cuidará nuestro corazón para que la angustia, la desesperación no nos quiten la paz
que nos están colocando en nuestra mente, pero también aparece algo extraordinario. Hay fe, hay esperanza y hay paciencia. Yo puedo hablar de eso. Eso fue lo que yo empecé a experimentar. Dios me estaba dando fe en Él, no fe en la solución de mi problema, sino fe en Él. Lo que yo les decía, Dios provee, Dios está listo para proveer en el momento que Él determine, porque Él es absolutamente omnipotente y absolutamente omnisciente. Cuando yo logro entender esto, cuando yo logro entender que Él tiene control, entonces esa paz, esa fe y esa esperanza se suman a la paciencia y viene algo bien interesante. Recordemos el ejemplo que nos ponía nuestro hermano Alpidio sobre Ana. ¿Se acuerdan? Ana fue y le presentó al Señor su problema, entró en esa intimidad con Dios, tanto que el Cana pensó, perdón, tanto que Elí pensó que ella estaba ebria. ¿Y qué pasó con ella? En Primera de Samuel nos leyó nuestro hermano Alpidio, versículo, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y sabemos lo que pasó. Dios visitó a Ana y le dio. Nuestro hermano Henry, por ejemplo, nos decía algo en su conclusión muy interesante, que también quiero traer a colación en el día de hoy. ¿Se acuerdan? Decía, nosotros estamos en la situación que Dios quiere que nosotros que estemos, para que aprendamos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Luego, cuando yo entiendo eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y guardará mis pensamientos en Cristo Jesús. Y mi mente dejará de volverse obsesiva, compulsiva, y entonces entenderá la profundidad de las verdades de Dios, la profundidad de estar en Dios, la profundidad de vivir con Dios y de permanecer en Él. Mis amados, quiero concluir. Estoy convencido de que lo que nosotros deseamos es una vida de paz. Yo creo que una vida de paz es una vida extraordinariamente buena, es una vida que se puede llevar fácilmente, donde todas las cosas se resuelven con facilidad. Pero Dios nunca nos promete que tendremos totalmente las cosas resueltas. Lo que sí nos está prometiendo es que nosotros tendremos paz en medio de las dificultades, que nosotros, si le agradecemos, si tenemos Eucaristía, acción de gracias en los momentos difíciles, si hemos tenido una relación profunda con Dios, entonces esas cosas traerán esa paz que nos prometió Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso la gratitud nos trae paz en Cristo Jesús. Por eso nuestras mentes pueden estar reposando en Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos atravesar esas situaciones horribles, terribles, pero la podemos atravesar con Jesús. ¿Cuál es el resultado entonces de tener oración, ruego, intimidad con Dios y Eucaristía, acción de gracias? Entonces nosotros, aún manteniendo la dificultad, estemos en paz, porque sabemos que Dios es omnipotente y omnisciente, y en esa omnipotencia y en esa omnisciencia, Él ha decidido que estemos ahí tranquilamente. Por eso vemos a un Pablo y a un Silas en medio de látigos, piedras, cepo, profundidad, oscuridad de la cárcel, dolor, malos olores, cantando himnos y cantando alabanzas al Señor. Tan duro que los demás presos lo escuchaban. Creo que eso es una muestra clara de lo que es vivir esa paz en medio de los problemas. Quiero preguntarles, quiero hacerles unas preguntas. Por un momento haga un alto en su vida, cierra sus ojitos y pregúntese, ¿estoy angustiado en este momento por algo? ¿Estoy presentando esas dificultades al Señor
en toda oración y ruego con acción de gracias. Estoy entendiendo que Dios es soberano, que Dios ha provisto todo lo que yo necesito y que aún lo que tengo en este momento, Dios lo ha provisto en el momento en el cual estoy, por la soberanía de Él y por el conocimiento que Él tiene de lo que es mi existencia y de lo que será mi existencia. Es mi vida una vida de intimidad siempre con Él, siempre, aún en momentos de alegría. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Ore. ¿Está alguno entre vosotros? Dice Santiago alegre, cante alabanzas. Es decir, es un tiempo de intimidad con Dios. Estoy seguro que estoy en la situación que Dios quiere que yo esté, o estoy en la situación que yo mismo me busqué. Estoy agradecido por todo, en toda situación y en todo momento. Eres un mar de angustia por todo. ¿No ves el obrar de Dios en tu vida y en los tuyos? Está en nuestra mente y en nuestro corazón creerle realmente a Dios. Y entonces la Eucaristía, la acción de gracias, traerá paz y cuidado de Cristo Jesús siempre. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Espíritu Santo, Consolador y Guía. Venimos delante de ti, oh Dios trino, Dios bueno, Dios misericordioso, entregando todas y cada una de nuestras peticiones, entregando todas y cada una de nuestras necesidades, entregando todas y cada uno de nuestros problemas en tus manos. Eres soberano, Señor. Si estamos en este momento, en esta circunstancia, en esta situación, Señor, es porque tú así lo has querido. Por eso entregamos esto a ti. Amado, entréguele, amada, entréguele al Señor su situación, por pequeña que ella sea, por grande que ella sea. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Nos pide que le entreguemos ese yugo pesado y nos pongamos su yugo. Y nos dice que ese yugo es el yugo de la mansedumbre y la humildad. Dejémonos guiar por él, ese es un yugo. Señor, nos dejamos guiar por ti, en tu soberanía, en tu omnisciencia, en tu omnipresencia. Aquí estamos. Deseamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y por eso te entregamos esta situación. Dígale dónde está y dígale, gracias, Señor, gracias. Ahora entiendo que tú eres grande y poderoso y que todo lo que yo necesito lo has provisto en tu santa voluntad antes de que yo supiera que tú estabas haciendo la provisión. Aún esto que hoy está pasando está en tus manos. Y quieres, Señor, que yo aprenda como Job, que a lo último dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Como Elías que te fue a buscar y a poner la queja delante de ti, y le hiciste ver que tú no estás en ese terremoto, en ese fuego, que tú no estás en ese viento recio, sino que estás en el soplido apacible, en ese momento en el cual podemos entrar a contemplarte, no a poner nuestras quejas, sino a verte y a sentir que tú eres el Dios de paz, tú eres la paz. Jesús, danos de tu paz. Quítanos este miedo, este terror, este afán, esta angustia, este estrés que nos produce el estar en la tierra con los problemas que el pecado trae, Señor. Tú dijiste, Señor, en tu oración con tus discípulos, no te pido que los quites, Señor, de la tierra, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites de este mundo lleno de dificultades, sino que los guardes del maligno.
Por favor, guárdanos del maligno, que nos quita la paz y que nos arrebata, Señor, el conocimiento tuyo y que nos pone más estrés, más angustia, más dificultad. Permítenos entrar a tu presencia, al trono de la gracia, al trono del amor, al trono de la misericordia. Danos de tu paz, Señor. Mis hermanos reciban esa paz del Señor. Siéntale. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dele gracias por lo que está pasando. Dígale gracias por esto, Señor. Gracias, gracias. Vengo en Eucaristía delante de ti, entendiendo la profundidad de este término. Señor. Tú eres soberano y lo entrego todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga.